En este momento vamos a hablar entonces de los principios de la economía, sin antes pues previamente validar qué es la economía como tal. Entonces tenemos por contexto como tal que la economía, en este caso la palabra economía proviene del griego oikonomos, que significa el que administra una casa según el autor del libro. En este momento podemos decir que la economía es la ciencia que estudia la manera en la cual las sociedades disponen de sus recursos, de sus escasos recursos económicos, ¿cierto? Entonces, hablar de la economía, hablamos de sus principios como tal, son 10 principios en los cuales vamos a entonces hablar de las personas se enfrentan varias disyuntivas, ¿cierto? Nos dice que la disyuntiva número uno es, digamos, que las personas en qué pueden invertir lo que es ese dinero o ese salario, pues el cual ganan día a día. Muchas personas tienen como esta disyuntiva si lo invierten en vacaciones, en diversión, en comprar un nuevo televisor o incluso en un ahorro para la vejez o estudio para los hijos. Siempre hay como esa inquietud de qué pueden hacer con esos ingresos como tal que se tienen pues en familia. La disyuntiva número dos en este caso sería las personas viven en sociedad. Se debe validar la manera en que será gastado el dinero si se invierte más en defensa nacional o en este caso pues alimento. No se tendrán muchos bienes de consumo para el hogar. Entonces es importante validar a nivel sociedad cómo son invertidos esos dineros, ¿cierto? La disyuntiva 3 en este caso sería un ambiente limpio. Los gobiernos de pronto pueden exigir a las empresas bajar sus niveles de contaminación, pero esto provoca un impacto en las empresas, debido a que tendrían que aumentar los costos de producción y bajar los salarios de algunos de sus empleados. Sin embargo, el ambiente estaría un poco más protegido, no tendríamos pues como tanta contaminación, los niveles de salud podrían aumentar, lo cual pues sería muy positivo. No obstante, digamos que de la parte de los empresarios tendrían pues como ese problema en el cual tendrían que incrementar sus costos, ¿cierto? Incrementar sus costos de producción. La disyuntiva número 4 sería la eficiencia, que busca sacar el máximo provecho de los recursos escasos, y la equidad, dividir los recursos económicos en partes iguales en una sociedad. El gobierno busca tener equidad en estos aspectos, como, ¿cómo lo hace? Como asistencia social o ayudar al desempleo, ¿cierto? Digamos que en este caso se vería más del lado de las personas que tienen un nivel socioeconómico diferente. Pues no es lo mismo, digamos, que una persona de extracto 1, extracto 2 o una persona de extracto 6 que de pronto pues puede, digamos, tener unos impuestos un poco más altos, pero entonces ¿cómo trata en este caso pues el gobierno de ser como un poco equitativo con estos recursos económicos? Trata, por ejemplo, de las personas de extractos bajos, en este caso, de ayudarles de pronto como con estos recursos económicos en el tema de las asistencias sociales, ayudas por desempleo, de pronto como en los extractos altos, el impuesto de renta, buscando de que de esta manera pues las personas con más ingresos económicos contribuyan con el sostenimiento del gobierno, ¿cierto? Siendo como un poco pues equitativos. Podemos entonces hablar del principio número 2 de la economía, que sería el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Entonces, en este caso sería pues como el costo de oportunidad. Estaríamos hablando de que tenemos que renunciar de alguna manera para tener un beneficio en cualquier aspecto. Por ejemplo, digamos usted trabaja, tiene como sustentar su hogar en un nivel básico, pero sin embargo pues se podría decir que tiene las comodidades básicas, ¿cierto? Pero si de pronto estudia y logra obtener un título, usted puede tener el beneficio de sustentar su hogar en un nivel superior. Eso quiere decir que se debe renunciar a horas de un trabajo a tiempo completo, de pronto trabajar medio tiempo para poder como tener ese estudio, pero en el futuro tendrá mejores ingresos, lo cual pues puede tener su hogar a un nivel superior. Esto da la oportunidad en este caso de tener pues contribuir más al nivel socioeconómico de país y de sociedad, ¿cierto? Pero siempre y cuando pues tener como validando ese costo de oportunidad en cada aspecto. Entonces podríamos lo que es en este momento hablar del principio número 3 de la economía, que en este caso sería las personas racionales piensan en términos marginales.
Bueno, entonces, ¿qué hace referencia a las personas racionales? Individuos que deliberadamente y sistemáticamente tratan de hacer lo posible para lograr un objetivo, ¿cierto? Y el cambio marginal serían pequeños ajustes adicionales que se le hace a un plan de acción. Las personas tomarían determinada acción si este cambio marginal les suministra beneficios, sin desperdiciar la acción inicial para lograr su meta o su objetivo. Digámoslo entonces en términos más simples, tener un objetivo claro y decir, bueno, ¿cómo voy a llegar a este objetivo? Necesito un plan, necesito validar cómo voy a llegar, mirar ciertos cambios sin dejar de lado pues la meta principal, ¿cierto? De esto pues hace como énfasis el principio número 3. El principio número 4 de la economía serían las personas responden a los incentivos. En este caso como tal, aquello que induce a las personas a actuar, ¿cierto? Si una empresa da un incentivo a sus empleados, es más probable que sean más productivos, pero al ser más productivos tendrían que trabajar más periodo de tiempo, ya que dicha empresa ofrezca bienes o servicios, porque su demanda pues incrementaría de alguna manera. Hay algo pues como muy conocido, un dicho muy coloquial que dice que pues si tengo empleados felices voy a tener como más productividad, más producción. Realmente pues puede ser positivo, aunque también hay que validar de qué manera se toman pues los incentivos de parte de un empleado, hablándolo pues de este ejemplo, ¿cierto? Validar de qué manera el empleado tomaría este incentivo de una manera positiva. Sin embargo, pues está la otra contraparte. Digamos que la empresa también tendría que, en este caso, se tendría que validar cómo se toma, porque se pueden validar algunos déficits o algunos incrementos en el tema laboral, ¿cierto? Tendría que suplir como esa necesidad. Hablemos entonces del principio número 5, que en este caso sería el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Entonces, en este caso, hablando de este principio, se puede decir que el comercio se refiere a la unión de las familias en una sociedad que permite que los bienes y servicios tengan un ciclo de venta y compra. De esta manera se contribuye a una sociedad creciente y competitiva, ¿cierto? Porque es importante pues tener como ese canje, decir, bueno, no es lo mismo que digamos pues una familia viva y sola, apartada en un campo, pues produzca sus propios alimentos, a una persona que vive como en sociedad, dice, bueno, estas personas compran helados, también vamos a comprar. Es como, digamos, a incrementar o ayudar como a ese comercio o esa competitividad para que, digamos, tengamos un mejor desarrollo a nivel país. Entonces podríamos validar el principio número 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica, ¿cierto? Entonces este principio nos habla en este caso de que la economía de mercado nos da por entendido que el gobierno no toma un gran partido en cómo se venden y se compran ciertos productos o servicios. Se estandariza según la entidad, basados en la demanda que se tenga. Es decir, que en este caso, pues el gobierno no es que diga, ay, venga, tengo que validar cómo es que están haciendo, en este caso, que tenga que validar cómo están haciendo los mercados, ¿cierto? Que cómo es el mecanismo, que esa actividad económica se tiene que hacer de determinada manera, no, simplemente digamos que normalmente los mercados se organizan. Yo soy un campesino, tengo un ganado, este ganado pues obviamente pues lo vendo, ya llega digamos como a esa industria en la cual pues sacrifican el animal, se pasa pues como todo ese proceso de comercialización y finalmente pues como al consumidor, digamos que tiene pues también su organización, pero sin embargo pues no es como tan abierta al gobierno. Entonces podríamos hablar, perdón, del principio número 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Entonces, podríamos hablar que el gobierno ayuda a regular y vigilar que estos bienes y servicios dados al consumidor sea de una buena calidad y que el consumidor también garantice el dinero por ese intercambio. Así, ambas partes tendrían la seguridad de que están teniendo un producto de alta calidad y su otra parte sea bien remunerada por el bien o servicio prestado. Más que todo, pues como hace referencia en que, venga,
el gobierno va a validar. Por eso, pues muchos restaurantes dicen, bueno, te vamos a hacer como el servicio de restaurante, pero que también se garantice pues como el pago de este servicio, ¿cierto? Como, ay, venga, te vamos a hacer, te vamos a llevar esta compra, pero que tú primero como que pagues la compra y luego pues te llega como la compra. Más que todo habla como de este principio que el gobierno pues sí toma partido en que las cosas se hagan correctamente. Entonces, podemos hablar del principio número 8. El nivel de vida de un país depende de la capacidad que tengan para producir bienes y servicios. Entonces, en este caso, este principio hace más que todo una referencia al nivel de vida que se puede tener a nivel país si la sociedad produce más bienes y servicios, tiene un mejor nivel socioeconómico, ¿cierto? En este caso está por entendido de que digamos que si un país o una sociedad trabaja más, más beneficios va a tener. Si un campesino pues puede producir más hectáreas de café en un año, va a ser mucho mejor porque va a tener, digamos, pues se va a mover más la economía y de esta manera va a tener un crecimiento a nivel país, ¿cierto? Entonces es importante validar, pues hay muchos países que uno ve que en unos países puede ganar es más el salario que en otro, pero es por lo mismo, porque de pronto las horas laborales o de pronto mirar la manera en que el trabajador está siendo productivo. Puede trabajar unas 12, 8 horas, pero puede que el empleado que me trabaje las 12 horas no trabaje ni produzca lo mismo que el empleado que me trabaja las 8 horas, ¿cierto? Es como mirar como la calidad y la productividad que cada persona pues puede brindar a ciertas áreas o a ciertas empresas, ciertas compañías. Bueno, entonces podemos hablar del principio número 8. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios incrementan. En este caso, pues se podría hablar lo que es de una clara inflación, ¿cierto? El incremento de dinero, el costo de vida aumenta debido a la cantidad de dinero que circula. A esto le damos por entendido, pues como tal, la inflación. Digamos que esto se hace de una manera, pues bastante estratégica, de que se haya, pues como en este caso, más demanda de dinero, porque al tener más dinero, pues suponemos que se puede incrementar lo que es el comercio, incluso pues no habría tanto desempleo, ¿cierto? Y el último principio, que sería la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo, ¿cierto? En este caso, pues digamos que esta disyuntiva sería que al aumentar el desempleo, estratégicamente se incrementa el flujo de dinero. De esta manera, los gobiernos aseguran que tengan más contrataciones en empresas privadas o públicas o se pueda producir más bienes y servicios para el país. Sin embargo, se crea una relación inversa en la inflación y el desempleo, ¿cierto? Porque en este caso, como sabemos, al tener más circulación de dinero, es probable pues también de que se tenga más empleo, se tenga más productividad y de alguna manera esto sería positivo en cierta medida. Pero si digamos que en determinado año hay mucha inflación, más adelante no sé, puede ser dando ejemplos pues al aire. Se podría dar, no sé, una inflación del 5% en un año y a medida que van pasando los años no va a ser de un 5, sino que va a aumentar mucho más, un 10, ¿cierto? Un 15. Entonces podría tener como repercusiones. No obstante, soluciona, digamos, de antemano pues el tema de que hay más contrataciones, pero también puede, digamos, pues como haber esa contradicción en que puede también incrementar el desempleo porque también se tienen que incrementar costos, ¿cierto? A nivel pues empresarial. Entonces, estos serían pues como los principios de la economía desde mi parte, intentando ser pues como objetiva. Muchas gracias, mi nombre es Manuela Cárdenas, feliz noche.